Muchas gracias, Tom, por tu magnífica exposición. Y para terminar con la primera mesa redonda Grandes simios en cautiverio y transformación de zoológicos, tiene la palabra la bióloga Andrea Torres. Andrea Torres es licenciada en Biología por la Universidad de Barcelona. Trabaja como técnica en el área de animales salvajes de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales desde septiembre de 2013, si no me equivoco. Actualmente coordina el Departamento de Animales Salvajes y Animales Utilizados para el Consumo, liderando los esfuerzos de la entidad para acabar con el comercio de los animales salvajes, así como su uso para el entretenimiento. Dentro del gran ámbito de los animales salvajes está especializada en mamíferos marinos y primates. Por lo que se refiere a estos últimos años, ha realizado sus prácticas de final de carrera en el Santuario de Conservación y Vida Silvestre de Uganda y atendiendo varios cursos de formación con la Fundación Mona y Instituto Jane Goodall. Por lo tanto, Andrea, tienes la palabra para hablarnos de la situación de los grandes simios en España. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Como ya me han presentado, soy bióloga y especializada en primates. De hecho, empecé en Fundación FAADA haciendo como voluntaria, rehabilitando a animales que venían del comercio. Y hoy en día estoy especializada en dos temas, grandes temas que tocamos en la Fundación, que es el comercio de animales salvajes y el uso de animales salvajes en el entretenimiento. Y como veis, estos dos temas lamentablemente están totalmente ligados. He intentado hacer una exposición, ha sido complicado porque explicar la situación actual de grandes simios en cautividad y hablar solo de zoos creo que no era lo mejor, y quería haceros un poco un espejo, un resumen de lo que ha pasado, y sobre todo en los últimos 10 años, a nivel de grandes simios en cautividad, para que veáis que también todo está ligado, entreligado, y que hay cosas muy significativas y relevantes en cada uno de estos casos. He escogido casos muy particulares para poneros ejemplos, y casos que ya veréis también eso, que todos están relacionados y que al final conllevan a unas conclusiones. ¿Dónde hemos encontrado grandes simios en España? Pues en centros de rescate, zoológicos, núcleos zoológicos / particulares. Digo esto porque antes del convenio CITES era legal tener grandes simios en casas particulares, y no todas ellas tenían núcleo zoológico. Luego ha habido núcleos zoológicos de particulares con grandes simios. Luego también os hablaré un poco del tema empresas. Le he puesto este título, pero también veréis que no sabía muy bien cómo llamarle. Y antiguamente teníamos grandes simios también en circos y laboratorios. Empezaré por lo que me es más fácil explicar. Decir que, por suerte, y digo por suerte, en España tenemos 3 centros de rescate que hacen una labor brutal. Y lo vais a ver. Fundación Mona en Cataluña, que tiene macacos de berbería y chimpancés. Reinfer en Madrid, que tiene más de 100 animales y más de 20 especies diferentes de primates, entre ellas chimpancés y un orangután. Y a Primadomus, que es curioso porque la delegación principal de AP, y cuando empezamos a trabajar con ellos, tenían un centro de rescate en Holanda, Almere, que es el principal. Pero, ¿qué vieron? Que la mayoría de casos que les llegaban eran de España. Entonces, decidieron abrir un centro en España porque era muy necesario realmente. Y porque, como veis, estamos hablando de 3 centros que son privados, que apenas reciben ayudas, que tienen una capacidad limitada y que no pueden con todos los animales que realmente están en malas condiciones en España. Ellos tienen animales rehabilitados y rescatados de circos, zoológicos también, comercio ilegal y particulares que los han cedido voluntariamente. Y uso de audiovisuales, perdona. Empezaré con el único caso que no está dentro de los últimos 10 años, pero creía que era importante hablar de Boris, es el orangután que hay en Reinfer, porque su historia es peculiar. Provenía de un zoo que vendió a Boris a unos particulares, zoo europeo. Esos particulares trabajaban en el mundo del espectáculo y lo llevaban en circos.
Luego, Boris ya no fue útil y pasó a vivir a 2 zoos diferentes españoles. Y finalmente, ha tenido una vida digna ahora en el centro de Renfer, pero ha pasado por zoos particulares con circos y zoológicos. Macario también es un caso que nos gusta mucho poner. Macario, por cierto, os lo presento, es el de la foto de portada y va a ser el de la despedida, porque es una de las atrocidades más bestias que hemos visto. Macario fue capturado en libertad, llegó a Canarias y estuvo más de 20 años, 24 años, encerrado en esta instalación de un particular con pinchos. Mal alimentado, de hecho le daban Coca-Cola y Fanta, entre otras cosas, en total solitud. Y gracias a una colaboración de Jane Goodall Institute, App y FADA, conseguimos trasladar finalmente a Macario a App, al centro de Almere. Allí ahora mismo está en un grupo y ya veréis en la última foto que está súper bien. Linda es otro ejemplo, otra vez otro animal sacado de la naturaleza, capturado. Seguramente debían matar a casi toda su familia. Linda fue vendida a unos particulares y vivió, bueno, primero de todo, estos particulares sacaron una rentabilidad de ella, ofreciéndola a los turistas como animal para hacerse fotografías, pero como pasa muchísimas veces, estos animales cuando llegan a la pubertad tienen unas necesidades y como no están cubiertas en cautividad se suelen rebelar, se vuelven agresivos porque están frustrados, entonces empiezan a ser peligrosos y así acaban todos encerrados en algún sitio. Linda estuvo más de 25 años en un cobertizo, sola, también aislada, hasta que App se enteró de su existencia y tras un forcejeo con los propietarios consiguió la cesión y el posterior traslado y rescate. Susi es otro caso también muy particular. Susi era propietaria, provenía de un zoo también, luego la compraron unos propietarios de origen bélgico, pero la tenían alojada en el Campello, en Comunidad Valenciana. Ella había sido también utilizada en circo y en otros espectáculos, pero cuando dejó de ser útil, pues pasó a vivir sola, también en una instalación muy pobre, muy pobre. Lo más grave de todo es que los particulares, sus propietarios, estaban viviendo en Bélgica ya estos últimos años y tenía un cuidador contratado que la alimentaba y la iba a ver cada día, pero ella vivía en total soledad. Entonces, aunque lamentablemente su origen o su adquisición fue legal porque fue previa al convenio CITES, habían varios expedientes administrativos abiertos. Aún así no se la decomisó, no se la llegó a comisar. Hubo un trabajo muy bestia, estuvimos colaborando con Fundación Moona, obviamente pusimos una denuncia, pero se consiguió la cesión antes de que prosperara. Finalmente nos enteramos de que el Ayuntamiento del Campello no iba a incoar expediente sancionador, no iba a hacer nada, iban a quedar impunes, entonces tuvimos que interponer una denuncia al Ayuntamiento para que sus propietarios no quedaran impunes tras todos estos años de maltrato, porque esto se le puede llamar maltrato. Ahora Susi está en Fundación Moona. Empresas. Como os comentaba, no sabía cómo ponerle, qué nombre ponerle. Son núcleos zoológicos legales, pero no son de particulares, tampoco son zoológicos. Entonces le he puesto empresas, negocios. Son núcleos zoológicos que, como os digo, son legales, tienen animales salvajes / exóticos en su tenencia, en su centro. Actualmente no tienen grandes simios que nosotros sepamos, pero tienen una gran cantidad de animales.
Lo que sí es que ofrecen en sus catálogos chimpancés. Lo sabemos por parte de comerciantes, lo sabemos porque uno de ellos lo tiene en la web publicitado, que hacen comercio de animales, cría, entrenamiento y los ofrecen para audiovisuales, publicidad y demás. De hecho, aquí podéis ver a Tibi. Tibi es de propiedad francesa, pero ha hecho anuncios publicitarios españoles y se ofrece aquí para espectáculos y demás. Entonces esto es legal. Y empezamos con los zoológicos. Como os he dicho, vais a ver que todo queda relacionado. Si una conclusión podemos sacar de lo que hemos visto hasta ahora es que en Canarias hay un problema y se sabe. O sea, una de las mayor puerta de entrada de comercio ilegal, obviamente, y de primates, es Canarias. Y tenemos un problema allí, pero en todos los sentidos, porque no solo hemos tenido comercio ilegal, sino que animales decomisados de comercio ilegal han acabado en este tipo de zoológicos como los que os voy a enseñar. Monkey Park es un zoológico del cual se tuvieron que reubicar sus chimpancés que proveían de una incautación, pero es que estaban en unas condiciones pésimas. Entonces, tenemos un problema en el sentido de que las autoridades, cuando tienen un caso, a veces no saben dónde llevar los animales y los llevan a zoológicos, y hay muchos zoológicos que no están nada preparados. Entonces, ¿qué pasa con estos animales? Que luego tienen que volver a ser reubicados y volver a ser rescatados porque aquí tampoco están bien. Los animales de Monkey Park se fueron a App. Otros animales decomisados que acabaron en un zoo en unas condiciones, como ya veis, que no son para nada aptas. Cocodrilo Park. Todavía están allí y están en proceso de a ver dónde los reubican. Sabemos que Fundación Moda está trabajando en ello, sabemos que algún zoológico también se ha propuesto para acogerlos, pero lo que sí que sabemos seguro es que estos animales no están en unas condiciones adecuadas. Otra vez en Canarias. Y otro caso de Canarias, Oasis del Valle, este salió muchísimo en la prensa, porque realmente salieron informes muy negativos del estado de estos animales. Como veis, la instalación es súper pobre y no estaban en condiciones para nada. Estos animales acabaron en el zoo del Loro Parque, tras también denuncias y mucho traqueteo de a ver qué hacían con ellos al final. Volvemos a problemas en Canarias. Animales incautados y que acaban en centros que son, vamos de un sitio malo a otro que es igual o peor, porque tampoco mejoramos mucho más el estado de los animales. Y luego tienen que ser rescatados. Ahora ya me vengo a casos más nuevos, más recientes. Hace muy pocos años, en 2019, nos llega un aviso. A nosotros muchas veces nos llegan avisos porque ahora las redes sociales visibilizan estas cosas, y se está utilizando una cría de chimpancé en un zoológico en España para hacerse fotografías. Y damos con esta noticia. Salva una cría de chimpancé con 6 meses de edad, pasando de mano en mano de los visitantes, usada para fotografías, y supuestamente luego pretendían reintroducirla en un grupo. Además, como podéis ver, la fotografía que se expuso en los medios de comunicación iba vestida. ¿Qué tipo de mensaje se está transmitiendo con eso? Quiero recalcar que la UICNN tiene una guía de prácticas para trabajadores zoológicos, conservacionistas, científicos, primatólogos y demás. Está traducida en más de 20 idiomas y dice que claramente las fotografías tocando, acariciando, selfies con primates, sobre todo con grandes simios, lo único que propicia es al mascotismo, al comercio de estas especies, y son contraproducentes. Van en contra de su conservación y su protección.
Esto tiene la IUCN, lo podéis encontrar en internet, la guía es buenísima y está hecha en base de muchos informes y artículos científicos que ya durante años han estado alertando del mensaje que algunos zoológicos estaban exponiendo. He de decir que esto lamentablemente está como en un marco alegal y como sabíamos que por tema de denuncias, porque nosotros estamos con denuncias con varios zoológicos como el Zoo de Castellar, que hace el fotomatón, que es un toca-toca y fotos con grandes felinos y demás, y sabemos que no pasa nada, que quedan impunes de todo esto. Nosotros sabíamos que aquí tampoco conseguiríamos nada más que la denuncia. Dimos con que este zoológico está dentro de AIZA, la Asociación Ibérico de Zoológicos, y con ellos sí que tenemos un poco de relación. Contactamos con ellos y les dijimos cómo puede uno de vuestros zoos hacer esto y que sea aceptable. Y hemos de decir que se comunicaron con ellos y les pidieron que por favor dejasen de hacer esta actividad o quedaban fuera de la asociación. Así que aquí hemos de decir que hubo una intervención interesante, importante y digna de aplaudir. Otro caso que lamentamos muchísimo porque Gina, la famosa chimpancé del Zoo de Mundo Park, murió finalmente en Mundo Park tras muchos años de vivir en soledad. Si entráis en la web de Mundo Park ahora mismo, tienen un apartado de cine en el que hablan sobre sus animales de cine y publicidad, porque estos animales, además de formar parte de esta colección zoológica, que empezó con una pequeña colección privada y se fue aumentando, también han sido alquilados para publicidad, audiovisuales y demás. Gina ha crecido, como ellos dicen en su web, como si fuera la hija de Juan Luis Malpartida, y el problema es que esta era la imagen que se vendía. De hecho, la instalación de Gina, veis la imagen de la derecha en que están en la bañera, esta es la instalación de Gina. La instalación de Gina tenía un columpio y un tobogán, como si un parque infantil se tratara. No sé si habéis ido a este zoológico, a primera vista es un zoo típico de España, pero si os esperáis al final, hacen primero un espectáculo de cetrería con aves, luego uno con caballos. Cuando yo fui, en ese momento además estaba Dumba, una elefante captiva de una familia que la vendía, alquilaba para también espectáculos y demás. Y durante una época Dumba estuvo aquí alquilada para hacer un mini espectáculo y fotografías pagando un extra con ella. Y después de eso se iba a ver a Gina. Entonces el mensaje que se transmitía, él entraba en la instalación, decía que era un animal potencialmente peligroso, tal, la protección, pero las imágenes que veía la gente eran esas. Entonces era un mensaje totalmente contradictorio y de cara al exterior siempre lo ha sido. Esto promueve el mascotismo y el comercio de los grandes simios. Deciros también que Gina es hija de un chimpancé incautado y como tal era propiedad del gobierno de España. Por ello, tras denuncias, estaba en proceso de ser decomisada y reubicada, pero no se permitió por parte de sus propietarios y iban a ir a juicio hasta que murió. Hubert es otro caso particular con una historia larga, pero el resumen es también del comercio, viene del comercio, de una familia que lo tenía, unos particulares, acaba en el Zoo de Barcelona. En el Zoo de Barcelona no se pudo socializar bien, no estaba a gusto con la familia de chimpancés que allí le ofrecían y se trasladó al Zoo de Santillana junto con una hembra. Tuvieron una hija, él vio morir a su pareja y a su hija. Tras un tiempo se le juntó con otra nueva hembra que era de una edad avanzada, se nos ha explicado, que volvió a morir
y al final los 5 últimos años de su vida se los pasó solos. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Pues porque otra vez la imagen que vendemos al exterior es esta, y porque al Zoo de Santillana hubo una comunicación muy fluida y muy buena, siempre nos dio respuesta, pero se le ofreció ayuda. Y como estaba dentro de una EEP, un programa de zoos, nos dijo que ya estaban mirando de buscarle una pareja. Entonces se le ofreció ayuda totalmente altruista de parte de Fundación Mona y AP. Cualquiera de los dos centros dijo que podía acoger a Hubert y buscarle una pareja y luego ver si era reintroducible en un grupo de su centro. Pero ellos dijeron que bueno, de momento seguían viendo entre los dos si conseguían algo y que no nos preocupásemos porque Hubert no sufría en soledad, porque ya tenía suficiente con sus cuidadores y con el director del zoo. Y aquí llegamos a otros casos. Y digo otros casos porque os he hablado de casos muy extremistas, pero sobre todo para que veáis la desprotección que hay en España, lo que se permite, y que además aquí solo están actuando los centros de rescate realmente. Pero si vamos a los zoológicos, no sé si recordáis la primera imagen que os he puesto de los centros de rescate. Los centros de rescate no se encuentran en núcleos urbanos, tienen extensiones grandes y las instalaciones son complejas, están pensadas para desarrollar los comportamientos de los chimpancés. Pueden ser más o mejores, pero tienen grupos grandes, tienen gente muy especializada intentando hacer enriquecimiento ambiental cada día, pendiente de estudiar y ver cómo evolucionan los animales. Y en los zoológicos lo que nos encontramos es que hay unas colecciones, porque además le llaman colecciones, muy grandes. A mí la palabra no me gusta porque es tipo coleccionar cromos, pero se llama así, de animales, de especies. Y es normal que no tengan ni tiempo ni espacio para ellos. Entonces nos encontramos, una, esta limitación, y dos, que las instalaciones son bonitas muchas veces o pensadas por y para los visitantes. Es decir, que cuando no son las instalaciones que os he enseñado antes, que son muy extremistas, que no para nada les dan las condiciones adecuadas a estos animales, nos encontramos con instalaciones naturalizadas, bonitas y demás, pero que en realidad no están pensadas para los animales. Están pensadas para que el visitante las vea bonitas, vea los animales y tenga acceso y visibilidad de los animales desde cualquiera de los ángulos. Cuando en teoría, en las guías de recomendaciones de zoológicos, porque no en la ley, se recomienda que tengan escondites y lugares donde puedan resguardarse bien, sobre todo también resguardarse del estar siempre vistos por gente. Entonces aquí os he puesto dos. Bueno, empezamos por el de la derecha, es un vídeo del Zoo de Madrid, nos lo envió un fotógrafo biólogo que colabora con nosotros y dijo que hizo este vídeo porque le llamó mucho la atención lo nerviosa que estaba. Llevaba mucho rato, según ellos, haciendo así, 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 y lo que hizo es expulsar la comida y regurgitarla, que se le llama, y empezó otra vez a comérsela. Esto es un comportamiento, una estereotipia que se ha visto en cautividad muchísimo, no es típica de animales en libertad y muchas veces por aburrimiento, frustración, nervios, los animales pues se dedican a regurgitar y volver a comer, y así constantemente. El otro vídeo es para que veáis una típica, o sea, ni mejor ni peor, típica instalación de, en este caso, chimpancés. Ese vídeo lo hice yo. Deciros que por la mañana estaban igual, pasaron unas horas y no se habían movido de allí. Y la instalación, como veis, es muy bonita, visualmente. Pero si te paras a mirar a los animales, no muestran comportamientos naturales. Cuando vas a un centro de rescate te das cuenta de la diferencia.
y aquí están muy pensadas para esto. Luego nos encontramos en que se hacen concursos para las instalaciones, como pasó en el Zoo de Barcelona. Se gastan una millonada, como en ese caso en el de los gorilas, 1,2 millones, orangutanes, perdón, fue 1,2 millones. 5 años después, la instalación defectuosa, con problemas y tal, se encerraron los animales mientras se hacían las reformas en la zona interior, mientras se hacían las reformas de 600.000 euros más. Una barbaridad. Entonces, este es otro tema que hay que mirar. ¿Quién diseña las instalaciones de los zoos? ¿Y con qué fin? ¿Pensando en los animales o pensando en los visitantes? Otro tema que no quería dejar de hablar es del de las fugas, porque ha habido muchos casos y muchos casos, lamentablemente, han acabado con la muerte de los animales. Porque cuando hay fugas o escapes, al final priorizamos pues, la seguridad de las personas y acaban así. Y con todo esto, ¿cuáles son las conclusiones? Primero, que han estado muy desprotegidos y que siguen desprotegidos, porque todo lo que hemos hecho con los grandes simios en particular, además de obviamente muchas más especies, pero sobre todo con estas especies, es brutal y se ha hecho en un marco casi siempre legal, a sabiendas de autoridades, administraciones y demás. Luego, que los zoos podrían realizar una función, sí, en colaboración con los santuarios, pero que no lo están haciendo. En general no están ayudando. Es más, están siendo parte del problema. Los centros de rescate, como os decía, son privados, tienen pocas ayudas y capacidades limitadas. Y los zoológicos están pensados por y para los visitantes o directamente no tienen recursos, como algunos de los que habéis visto en Tenerife, y no están preparados para acoger animales. Y me despido con la foto de Macario. Macario, 10 años después, en Apalmere, dentro de una familia, y la verdad es que con el pelaje lo podéis ver cómo ha cambiado y lo bien que está.